Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y de viva voz me da mucho gusto saludar esta mañana a Mario Di Costanzo. Él es consultor financiero. Buenos días, Mario, bienvenido. Romina, muy buenos días. Un saludo a ti y a toda tu auditorio. Muchas gracias. Pues precisamente hablamos de esta noticia que a todos nos sorprendió, la venta de Banamex. Bueno, Banamex y todo lo demás que conlleva este anuncio de Citigroup, pues va a dejar el negocio minorista, que es nada despreciable. Mario, ¿qué opinión le merece esta decisión? Mira, bueno, muchas gracias por darme la oportunidad. Yo te diría varias cosas hay que considerar. La primera, pues no es una buena noticia para México el hecho de que en este momento Banamex decida pues prácticamente salir del país o vender sus operaciones, ¿no? A través de Citigroup. Esa es la primera, y más aún cuando el año pasado se registró un récord en salida de capitales de México, ¿no? No lo podemos tomar como un buen mensaje ni a los mercados internacionales ni a los mercados nacionales. Ese es el primer punto. El segundo, un mensaje a los usuarios que pueden estar tranquilos en este momento. No va a haber cambios. Yo he tenido muchas consultas de personas que me preguntan que si se cambian de Afore, que si sacan su dinero del banco. No, pueden estar tranquilos, todo sigue igual, porque además el proceso de venta va a ser muy largo, se requieren pues muchas autorizaciones, opiniones, luego entonces no es algo que en este momento los deba alarmar. Lo que sí es cierto es que pues le dejan a la tarea a las autoridades de cuidar mucho la concentración que se daría y que se podría acentuar la concentración en el sistema bancario mexicano, cosa que no es saludable. Y lo que hemos escuchado, por ejemplo, de algunos grupos financieros que quizás han manifestado cierto interés, pues es algo que se va a tener que ver con mucho cuidado. Primero, porque yo creo que es una gran oportunidad para renivelar la composición del capital en el sistema bancario mexicano. Sabemos que hoy está totalmente extranjerizado. Creo que se debería de abrir una oportunidad para bancos medianos, serios, mexicanos, en donde le diéramos oportunidad al capital nacional de reequilibrar o renivelar esta participación. Y sí tener mucho cuidado. Por ejemplo, estábamos viendo, si por ejemplo Santander adquiriera lo que está en venta de Banamex, por ejemplo, la concentración del mercado o los bancos españoles que operan en México, yo te diría, controlarían casi el 70% de las tarjetas de crédito, por ejemplo. Ese es un dato importante. Concentrarían más o menos el 57% de la cartera de crédito. Luego entonces, por ejemplo, si esta venta de Banamex fuera adquirida, por ejemplo, por el grupo Banorte en su Afore concentraría algo así como el 70% de recursos y trabajadores, 32% de los trabajadores en las Afores y el 37% de los recursos administrados. Entonces, sí, la Secretaría de Hacienda tiene que tener mucho cuidado con evitar esta concentración, y creo que se debería de buscar renivelar esta participación de capital extranjero y nacional en el sistema bancario mexicano. Otro dato que se daría, por ejemplo, si Grupo Azteca o Grupo Banco Azteca adquiriera lo que están vendiendo de Banamex, por ejemplo, nada más como dato, las quejas que tendrían estos dos bancos al primer semestre de junio de 2021, que son los datos más recientes, se elevarían a casi, concentrarían 1 millón de las quejas que tienen los usuarios. Luego entonces todos estos factores se tienen que considerar, y de ahí es mi postura o mi sugerencia
de revisar muy bien y darle la oportunidad a otros grupos, a otros bancos que operan en México, que tienen capital nacional y que han mostrado seriedad, solidez en su atención a los usuarios, en su otorgamiento de crédito, en su consolidación como bancos. Ahora, el gobierno federal, Mario, una vez que se dio a conocer la noticia, dijo que no estaba interesado en adquirir Banamex, pero ¿hubiera sido o sería una buena opción o desde tu punto de vista no? No, yo creo que en este momento sería un gravísimo error del gobierno federal querer adquirir pues un banco o querer adquirir lo que se está vendiendo de Banamex. Ya hemos visto todos los problemas que han tenido con Banco Bienestar, pues imagínate para tomar este banco, yo creo que sería muy costoso y espero que se mantenga con la idea de no meterse. Lo que sí es cierto es que se debería de darle oportunidad a bancos, como te digo, medianos, mexicanos, que han mostrado seriedad y solidez. Lo que sí también te digo, llama mucho la atención, si bien es cierto que desde hace tiempo se venía manejando la posibilidad de que Banamex vendiera esta parte o este segmento de negocios que tiene en México, creo que en este momento la noticia sí refleja la baja credibilidad que hay en general sobre las políticas públicas del gobierno mexicano y sobre el panorama en general de México. No olvidemos que ayer Bank of America, ya incluso la CEPAL, incluso ya algunas agencias hablan de que nuevamente están reduciendo las expectativas de crecimiento económico para el país. Para mí ese dato, para mí la salida de capitales que hubo el año pasado, pues resulta difícil disasociar de la decisión que ha tomado Banamex, pues del contexto que estamos viviendo en México. Sí, por supuesto, en un momento donde la crisis por la pandemia y todos los derivados económicos que nos ha dejado, pues sí suena poco creíble que digan que no tiene nada que ver con la situación económica. Ahora, son 44,000 millones de dólares en activos, corrígeme si no estoy en lo correcto, y 4,000 millones de dólares en capital ordinario para un solo banco. Entonces, ¿cuánto dinero se mueve en la banca en general en nuestro país? Efectivamente, mira, los activos en pesos son 1.4 billones de pesos, tan solo los que tiene Banamex, los que tiene Citigroup en este momento, y desde luego que lo que llama la atención es que muchos de estos activos, pues te digo, tenemos una banca que se extranjerizó en su momento, no como resultado de una política pública, se extranjerizó pues por el rescate bancario. Todavía hay que recordar, todavía hoy, por ejemplo, Banamex, el Grupo Financiero y Citigroup tienen pagarés del FOBAPROA o tienen activos que fueron resultados de este pagaré de FOBAPROA. El banco se ha evaluado la parte que se vende entre 12,500 y 15,500 millones de dólares, lo cual es una cifra pues muy importante también para que pues un solo grupo financiero quisiera adquirirlo, no estamos hablando de cifras menores, por lo que también es una decisión muy importante para las autoridades mexicanas, incluso te diría para las norteamericanas también. ¿Por qué? Pues por el tema de la prevención del lavado de dinero. Es decir, se tienen que considerar muchísimas cosas para que se den tanto las autorizaciones aquí en México y en parte en Estados Unidos sobre lo que está haciendo Citigroup en México. Por eso creo que también el mensaje para los usuarios, en donde yo creo que ha fallado mucho el gobierno federal, no hay información que tranquilice a los usuarios. Yo estos días he recibido muchísimas consultas, correos electrónicos de clientes del grupo financiero de Banamex que como te digo, me dicen que sacan su dinero. Mucha gente de la Afore me ha estado preguntando que qué hace. El mensaje es que ellos deben de estar tranquilos, todo sigue igual. Quien tenga un crédito hipotecario debe seguir pagándolo, quien tenga una tarjeta de crédito debe seguirla pagando, y si yo tengo una inversión, un ahorro ahí, mis ahorros están totalmente asegurados,
no me pueden cambiar de un momento a otro las condiciones de mi contrato, claro. Pero creo que tanto la CONSAR, la CONDUCEF, la CNBB deberían de estar dando información a los usuarios. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, me han hecho ya consultas de promotores, de estos señores que se dedican a andarlos cambiando de Afore, que se aprovechan de la situación pues para decirle a la gente que se cambie de Afore. Total, ellos van a tener una ganancia. Y platicamos, Mario, sobre las repercusiones que va a tener o no para los clientes de Banamex. Nos decías tú que has recibido múltiples dudas de la gente, de los que tienen cuentas, sus afores, sus ahorros, etcétera. Hay que calmar un poquito estas dudas de la gente, ¿cierto? Evidentemente, calmar estas dudas de la gente. El mensaje, te lo digo como expresidente de CONDUCEF, los usuarios deben de estar tranquilos, no precipitarse, no dejarse engañar, porque recordemos que el fraude cibernético, el robo de identidad, los engaños bancarios están a la orden del día. Entonces no se dejen engañar por ningún promotor. Las cosas siguen igual, no van a cambiar. El proceso se inicia, va a ser un proceso muy largo, entonces ellos deben de estar absolutamente tranquilos y evitar esto. Las autoridades creo que deben de hacer una campaña informativa para darles esa tranquilidad a los clientes, ¿no? Uh-huh. Y finalmente analizar muy bien cuál va a ser la configuración nueva del sistema bancario, sistema financiero mexicano ante la salida de Banamex. Creo que considerando en darle una renivelación al capital nacional en este sistema bancario. Finalmente, no es una buena noticia para México, no es un buen mensaje a los mercados internacionales que pues estén dando esas salidas de capital. Creo que está incluyendo la poca credibilidad en las políticas públicas y creo que el gobierno también tenía que tener presente esto, pues para ajustar lo que tenga que ajustar en sus políticas públicas. Pues ya platicaremos más adelante, si nos lo permites, Mario, porque todavía nos queda un larguísimo camino por recorrer hasta que finalmente llegue, pues, quien levante la mano ya de manera muy formal, ¿no? Evidentemente sí, y hay que recordar también pues que se está vendiendo aparentemente todo en paquete, ¿no? Uh-huh. Creo que también ese es otro error. Creo que ahí debería de revisarse muy bien la forma como se va a hacer esta venta. Efectivamente, probablemente lo que nos queda muy claro es que quieren sacar la venta lo más pronto posible, aunque claro, pues esto conlleve todavía un proceso bastante amplio. Gracias, Mario, por haber estado con nosotros. Que tengas buen día. Al contrario, muy buenos días y un saludo a ti y a todos, Víctor. Muchas gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.